Si oyen música, es la vecindad que está muy fuerte. No sé si la oyen. Están felices, Yo no la oigo. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces las epístolas de la cautividad. Antes vimos, las últimas dos que vimos fue Gálatas y Romanos, y teníamos que fijarnos básicamente de que Pablo como dijéramos, no formó, no llevó el querigma, no formó la comunidad de Roma. Y que básicamente habíamos dicho de que la carta de los Gálatas básicamente tiene la importancia porque resume el tema de que acuérdense que Pablo llegaba primero a las sinagogas, a las partes donde estaban los judíos que estaban en la diáspora, y claramente algunos se habían convertido al cristianismo. Pero hablando de ti estaba yo. Resulta que esos judíos no. que se habían convertido al cristianismo, todos nos comunicamos y para continuar. No, pero yo dije por si no. Lo que querían era continuar la ley mosaica en el cristianismo. Básicamente esos son los temas que ya vimos en Hechos de los Apóstoles y que en la carta específica de los Romanos también. Esa es la importancia de esas dos cartas. Y ahora vienen directamente las de la cautividad. ¿Qué pasa? Pues Pablo está preso, sigue dirigiéndose a los judíos, a sus hermanos judíos en la sinagoga. Estos vivían en ciudades como una isla, o sea, como una colonia más bien, ¿verdad? Más que una isla. Acuérdense, ¿cuáles son las cartas de la cautividad? Colosenses y Efesios. Efesios, Filipenses también, y Timoteo. Y Timoteo, sí. Esas son las cartas de la cautividad. Entonces, estas colonias gozaban de ciertos privilegios por parte del Imperio Romano a causa de la creencia que tenían ellos. Entonces trataban de respetarlos para no tener revueltas, los romanos, ¿verdad? Entonces, cuando acusan a Pablo, los romanos pues no tienen ellos ese tema para hacer un juicio. No pueden hacer nada porque para ellos ese no es ningún problema, es un problema que tienen los judíos con ellos, ¿verdad? Con sus creencias. Entonces los romanos no se metían en ese mismo problema que tienen con Jesús, ¿verdad? No es un problema que aparece con Pablo, es el problema que ha habido siempre ahí. Entonces aquí están las 4 cartas de la cautividad de Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y San Pablo se llaman de la cautividad porque estuvo preso. ¿Dónde las escribió? Es lo que todavía no se puede como definir exactamente, ¿verdad? Porque estuvo preso en varios lugares. Estuvo preso en Éfeso, en Cesarea y en Roma. Y los expertos se inclinan a pensar que Efesios, Colosenses y Filipenses los escribió cuando estaba preso en Roma. La epístola a los filipenses fue escrita en Éfeso. A los filipenses les escribe antes que a los colosenses y a los efesios. Y la carta a Filemón, pues es una carta muy chiquitita, que tiene el tema de Onésimo, ¿verdad? Que era un esclavo que regresa con su patrón. Y luego la carta a los colosenses y a los efesios, pues ya habíamos tocado el tema del gnosticismo rápidamente anteriormente, no sé si ustedes se recuerdan. Ya desde el primer momento con Jesús y luego con la formación de las comunidades, habían distintas formas de interpretarlo. Entonces vean cómo desde el primer momento una interpretación libre no se puede.
sino que realmente hay que ver de qué se trata el anuncio y la interpretación ha de venir desde ese mensaje del Evangelio. Entonces, ya, eso todavía existe en la mentalidad actual, que las personas buenamente consideran a Jesús Dios, de hecho, es divino. Pero la fórmula de la fe dice que también es humano. Entonces, esa parte de la humanidad, ya para las personas que Jesús es tan divino, tan Dios, que esa parte les afecta, no sé qué glándula, si el hígado o no sé qué. Pero cuando se presenta a Jesús humanamente, y se presenta el hecho de que Jesús como humano no podía saber todas las cosas, no podía muchas cosas, desde el hecho de tener ¿cómo se llama esa? Una omnisciencia se llama, que tuviera una ciencia divina desde el principio, porque si fuera así ya no sería totalmente hombre. Porque eso humanamente no es. Entonces, cuando las personas empiezan a decir, sí, pero es que lo dijo, y él sabía, y él podía. Bueno, entonces, por eso se ha mandado a que vean la introducción cuando se escribió, para que ustedes confronten lo que él dice cuando lo dice y cuando lo escriben. Ustedes tienen que tener ese criterio intelectual de darse cuenta cuando se escriben las cosas y que los temas que se escriben, o sea, los evangelios se escriben y son una elaboración de dichos y hechos de Jesús que se colocan de acuerdo a la forma literaria que va a utilizar la comunidad que escribe ese evangelio. Entonces, lo mismo pasa aquí ya con Pablo. Pues Pablo, no hay nada escrito en los evangelios, eso lo hemos dicho ya repetidísimas veces desde que empezamos el curso. No hay nada escrito en el Nuevo Testamento, es Pablo el que empieza a escribir sus cartas. Entonces él pone los parámetros, pero ya aquí está esa problemática que encuentra Pablo y que encontró Jesús. ¿Cómo podía ser Jesús ser Dios? No podía ser si lo estaban viendo ahí. Ahí está en el Evangelio cuando aparece, no es el hijo de María, el hijo de José. Esa problemática existe hoy todavía. Y esa problemática existía cuando Pablo está formando las comunidades, que el gnosticismo trata de presentar un movimiento desde el conocimiento humano, desde la sabiduría humana. Vean ustedes que la primera lectura de ayer, litúrgicamente era Salomón pidiendo la sabiduría para poder gobernar, pero no estaba pidiendo pues conocer tanto eso. No estaba pidiendo conocer todo lo de la sociología, psicología, no era un conocimiento humano, sino que es un conocimiento divino que le permite, dice él, gobernar al pueblo de él, relacionarse con las personas de él. Entonces, está hablando de otro tipo de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, Pablo va a abordar esos nuevos problemas que empiezan con Jesús, pero acuérdense ustedes que Jesús está en la parte de la Palestina y ahora Pablo está en la parte de Grecia, pues. Entonces está todo este tema que la gente pues razona, piensa y refuta de alguna manera. ¿Cómo pueden ser esas dos realidades conjugarse al mismo tiempo? Y entonces más bien ellos quieren razonarlo con un conocimiento humano. Entonces aquí habla del gnosticismo. Es una doctrina según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracia, según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan por el conocimiento íntimo de lo divino, que es superior a la fe. Entonces, aquí ven ustedes a Jesús en una posesión loto, ¿verdad? Y como un sabio griego, como un término un poco budista,
o hinduista, que es otro tema. Esos temas no son ni temas religiosos, no tienen que ver con Dios. Si ustedes se dan cuenta, aún ahí la postura de Jesús, y si vemos la postura de Buda, está más con los brazos para dentro de sí. En cambio, si ustedes miran al crucificado, está para afuera, está con los brazos abiertos, dando todo. Entonces, este tipo de pensamiento filosófico, porque ni siquiera es religioso, el budismo o el hinduismo, bueno, el hinduismo todavía un poco, pero como politeísta, pero el budismo es una postura de que yo voy a encontrar la sabiduría, la ciencia, todo el crecimiento humano, pues rechazando todo y metiéndome en mí mismo. Y entonces en la medida en que yo me voy despojando, empezando de mi cuerpo, empezando de mi pensamiento, entonces, empieza con la postura. La postura es así porque en la medida en que yo ignoro el dolor que pueda haber en mi cuerpo por la postura, por esto, en lo que yo no me voy fijando, en eso, en esas reacciones de mi cuerpo, eso no existe. Entonces luego va de la postura, va la mente, ¿verdad? La mente, repitiendo un mantra. En la medida en que yo me concentro solo en ese mantra, todos los demás pensamientos no existen. Entonces, es decir, es negar la existencia de mi cuerpo, de mi pensamiento, de mi dolor, de todo lo que pueda haber, lo niego, no existe. En cambio, se dan cuenta que el tema del crucificado es diferente. Todo existe. O sea, aquí no se trata de olvidar nada. Cuando Él se presenta resucitado, presenta sus llagas. Es decir, todo está perdonado, pero perdonado no quiere decir que no existió. Todo está ahí presente y todo está asumido. Es totalmente diferente a negar una realidad que asumir una realidad. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias grandes que como no estamos como dijera yo, habituados a profundizar, sino que solo interpretar, aún en una conversación, tal vez me están contando algo y yo ya estoy lista para responder, yo ya tengo la solución del problema. O sea, no estamos acostumbrados a escuchar con atención, a profundizar más sino que estamos muy por la superficie. Entonces nosotros esto, que es muy actual hoy, eso en 2000 años no ha desaparecido, el tema de asumir a Jesús en toda su humanidad, eso en primer lugar parece que nuestra mente no lo comprende y entonces ante esa incomprensión nosotros nos esforzamos por conocer y creemos que ese conocimiento nos va a dar esa comprensión. Teníamos que hablar. Entonces aquí dice, no basta ni la sola fe ni la muerte de Cristo para salvarse, porque el ser humano puede salvarse a sí mismo, es autónomo para hacerlo. Ahí lo vemos realmente con los otros enfoques, movimientos, unos religiosos, otros no tienen que ver con religión. Bueno, entonces luego aquí vemos un tema, ¿verdad? En el momento en que está Jesús de Nazaret, pero antes que él ha habido otros movimientos de todo tipo. Ahí está Buda, aquí tienen ustedes sentados no a los 12 apóstoles, sino tienen como una síntesis de los distintos temas que se relacionan con el gnosticismo y las distintas épocas en que han surgido, ¿verdad? Y entonces, muchas veces hoy la New Age lo que hace es mezclar todo esto lo mezcla. Y entonces, pues Dios es una energía, y no se profundiza que cuando nosotros hablamos de Dios en el cristianismo, hablamos de una persona. Y cuando hablamos de Jesús, que creemos en Él, lo que nosotros estamos diciendo no es que lo sabía todo. Sabemos que Dios, por amor, se encarna.
y viene a nosotros. No tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con presencia. ¿Por qué? Porque a Jesús, por ejemplo, en la lectura del domingo, cuando la mamá de los Zebedeo les pide que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, dice, no sabes lo que te pides, pero eso ni siquiera lo sé yo, eso solo le toca al Padre. ¿Quién está a mi derecha? O sea, ahí ustedes tienen que profundizar en esas palabras. Cuando le preguntan cuándo es el fin del mundo, dice, solo el Padre lo sabe. O sea, me comprende. Hay otras cosas que Jesús humanamente puede intuir como ser inteligente, pues que si sigue hablando de la forma que hablan, lo van a matar. Pues claro, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esos son temas que son temas de profundizar la palabra de Dios, que si lo hacemos, lo vamos a encontrar en las mismas letras del Evangelio, porque ahí está. No es que alguien lo invente, sino que ahí está dicho. Pero lo que pasa es que como lo leemos solo rápidamente y superficialmente, entonces no entramos a esa profundización. Una pregunta, licenciada. ¿Qué manda? Cuando Cristo les responde a los que le hacen las preguntas esas de que, la pregunta que le hace la mamá de los hijos de Zebedeo, cuando también le preguntan que cuándo va a ser el fin del mundo y él dice que solo su padre, ¿no cree que ahí hay una... Yo considero que Cristo da esas respuestas para no profundizar porque todavía no tienen el conocimiento de esas verdades. Pero él está con el Padre. Y todo lo que sabe él, lo sabe el Padre. Entonces yo entro en crisis y mejor pretendo responderme a eso, que él no quiso profundizar al dar esa respuesta. Bueno, yo creo que no es entrar en crisis. Lo que pasa es que, acuérdense pues, nosotros tuvimos una formación, Herbert. No es que la formación fue mala, pero fue una formación antes de Vaticano II. Y Vaticano II dio otro enfoque. Acuérdese, Herbert, que muchos incluso de los sacerdotes, de los obispos y de religiosas hasta se salieron después de Vaticano. Eso fue un movimiento que fue así, porque ellos tampoco captaron toda esta novedad que el Evangelio nos da y porque realmente el Jesús del medioevo era totalmente divino, ahí está totalmente entronizado como rey, como Dios, como todo. Es Vaticano II a partir de una nueva apertura, pero es que en eso no fue culpa de los católicos, bueno, sí fue culpa, porque no enseñó, no evangelizó, solo quiso catequizar sin dar el anuncio. Y acuérdense que Pablo empieza con el anuncio. En cambio, cuando estamos hablando del medioevo, que es el problema que tenemos con los protestantes, es que ellos ya estaban estudiando la escritura. Ellos tenían Biblias y nosotros no. Nosotros no teníamos Biblia, ni siquiera la podíamos leer. Era hasta pecado leerla. ¿Por qué? Porque no la íbamos a entender. Entonces, nosotros tenemos que entrar, nosotros somos hijos de una generación. Cuando usted dice que entra en crisis, lo que está diciendo es que a usted le enseñaron una cosa y que hoy cuando usted ve esta profundización es otra y eso lo confunde, pero no lo debería de confundir. Lo que debería es como motivarlo a leer más, a entrar más, sobre todo en los textos bíblicos, porque ahí está dicho. Entonces, ¿qué pasa? Aparte son los comentarios y peor todavía, aparte son las opiniones. Entonces cuando nosotros vemos que hay una cosa que está clara, aún cuando haya sido el medioevo, se dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso dice el Señor mío Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ya eso nos pone en una pauta a seguir. Si es verdadero hombre, 100% humano, quiere decir, ¿verdad? Entonces 100% humano, hay muchas cosas que como humano
pues no se la podemos atribuir como divino. Pues entonces, ¿qué es lo que dice? Muchas veces estas formas de reflexión, dice, bueno, Jesús, ¿qué dice Pablo? Ya lo vamos a ver en Filipenses, se anonadó, o sea, él no tuvo la parte divina como una condición que debía él guardar y mantener así de una manera como dijéramos, acaparadora, sino que él la soltó, se anonadó, se despojó, dice Pablo. Entonces, bueno, ahí está dicho claramente, él no tenía nada de divino. Pues ya nosotros tenemos ese problema porque a nosotros ya no lo presentaron totalmente divino, resucitado. De hecho, los evangelios son escritos después ya de la Pascua. Entonces nosotros somos los que tenemos ese problema. Ese problema no está en el evangelio, porque en el evangelio está ese proceso, ¿verdad? Entonces, todo eso, o sea, los cursos bíblicos tienen que ser para nuestro cerebro una especie de sacudida. No tampoco una especie de que yo voy a entrar en crisis y ahora ya no sé qué voy a hacer. No, o sea, no, pues no pasa nada. Si Jesús es 100% humano, qué maravilla para mí, porque ahí es donde yo realmente puedo saber que como humana, con la ayuda y con la gracia del Espíritu, puedo elevarme, puedo crecer, puedo madurar humanamente gracias a su ejemplo. Ahora, si yo digo, bueno, es que como amaba, bueno, es que él era Dios, pues sí, él era Dios y así era, y por eso él perdonaba todo. Ahí ya me perdí del evangelio, porque entonces yo jamás voy a poder seguir a Jesús, ni como discípula, ni como nada, porque yo no puedo seguir a Dios. Tengo que tener muy claramente quién es Dios y quién soy yo. Entonces yo tengo que entender que Dios es una realidad y que por amor se abajó a mi condición, se abajó, o sea, se hizo humano, se humilló. La palabra en teología es kenosis, se hizo nada por amor a mí. Pero eso hace que yo reconozca muchísimas cosas y que agradezca muchísimas cosas y que en mí tenga que cambiar muchísimas cosas. Eso no me está haciendo una persona religiosa, o sea, de ritos y de seguimiento, no, ni tampoco de conceptos. Eso me hace una persona consciente, el saber realmente quién es en relación a mí y quién soy yo en relación a él. Ese tipo de cosas antes del segundo ni se discutían ni se decían, porque usted tenía su catecismo y esas preguntas y esas respuestas era suficiente. Un minuto. Ok. Entonces, vayan leyendo ahí porque hay voces que no, yo estoy gritando, pero no sé si me oyen. Entonces, en Efesios y en Colosenses... ¿Por qué no nos, perdón, licenciada, por qué no nos pone a todos en mudo? Porque hay algunos... Ustedes tienen que apagar sus micrófonos. Sí, pero alguien no está. No está entrando. Bueno, entonces luego aquí en Efesios y Colosenses hay factores importantes. El tema del gnosticismo, el tema del sincretismo y el tema del pluralismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es mezclar una idea con otra. Y el pluralismo es tener muchas interpretaciones, muchísimas. Entonces, es igual, lo que decía Herbert es cierto. Hoy, por ejemplo, hay mucho tipo de católico. Para unos son católicos y pueden, digamos, asistir constantemente a la iglesia, a misa, a los sacramentos, son asiduos a todo eso. Hay otros que son católicos y van solamente para acontecimientos que los invitan. Hay otros que no van nunca y también son católicos. Hay otros que dicen que son católicos y no son practicantes, pero también son católicos. Hay otros que, por ejemplo, se pueden casar muchas veces y son católicos. Hay otros que no se pueden, que no aceptan eso solo una vez.
diversidad. Eso se llama pluralismo. Con el paso del tiempo y ante la... Se va a acabar esto en un momentito. Se va a acabar esto en un momentito y si quieren les doy un tiempo para que se vuelvan a conectar. Entonces, a todas estas realidades se enfrenta San Pablo. Y ante el paso del tiempo y la iglesia creciendo, el apóstol profundiza más y más sobre quién es Cristo y qué es la comunidad. Acuérdense, la iglesia no es la casa, son las personas. ¿Qué es la comunidad? Cuando ustedes están diciendo que hay unos por aquí, otros por allá, unos son carismáticos, otros... Bueno, todo eso, no hay esa unidad, no hay esa comunidad. Cada quien interpreta a su manera. Entonces, Pablo va descubriendo con la luz del Espíritu Santo todas esas dimensiones. Eso es importante, de que ustedes entren a leer